Muchas gracias, Luis, por la presentación y gracias también al Centro de Estudios Andaluces por haberme invitado a este ciclo de conferencias. El objetivo primero de esta ponencia que les presento es el demostrar cómo el proceso de modernización de los caminos y medios de transporte de Andalucía que se fue acometiendo entre los siglos XVIII y XIX, con la intención de mejorar la vertebración del comercio, lograría, entre un sinfín de luces y sombras, dotarle posteriormente de lo que sería la base que consolidará en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX, el que sería uno de los principales motores del siglo XX, el turismo. Para conocer los proyectos de reforma que comenzaron bajo el gobierno de Carlos III y que después continuarían de una forma bastante desigual en las décadas siguientes con Carlos IV y muy poco a poco ya en adelante, hasta que comenzaron realmente a moverse los grandes capitales que terminarán imponiendo el ferrocarril, es necesario, si queremos conocer este proceso de transformación, sus documentos y de igual manera los caminos. Sin embargo, cuando nosotros miramos los documentos que nos ofrecen pues las fuentes derivadas de contratas, obras, denuncias, toda aquella documentación que se genera en torno pues a reformas, transformaciones o creaciones de nuevos caminos, sin embargo, no me permite la información que recibo de esa documentación, no me permite completar lo que considero relevante para el objetivo que les planteo en esta ponencia. En el conjunto de adquisiciones, como cuentas, préstamos, etcétera, que nos hablan, no es posible en muchas ocasiones saber, por ejemplo, cuestiones como esta. Cuando miramos los documentos, nos podemos plantear, ¿se trazaron realmente los tramos que se planearon o se planificaron? Una vez que se realizaron esos tramos y esas reformas se aplicaron, ¿resultaron eficaces y cómodos esos caminos? ¿Afectaba la climatología al uso de sus viajeros como para permitirle que aquellos recorridos llegaran finalmente a sus itinerarios? ¿O para llegar al itinerario se vieron obligados a desviarse? ¿Se perdieron en su ruta porque los caminos no estaban preparados? Es más, podemos llegar a preguntarnos incluso si estaban provistos aquellos caminos de puntos de habituallamiento como para permitirles la alimentación o la cama, cosas tan elementales en las rutas escogidas, puesto que los trayectos les llevaban jornadas en ocasiones que duraban 3, 4, 5 días. Para conocer en cada momento la situación de las rutas que conducían a destinos como podía ser Granada, Málaga o Sevilla, 3 destinos prioritarios en el siglo XIX, si se accedía, por ejemplo, por Cartagena, desde Andalucía, uno de los accesos habituales a través de Levante, o a través de otro de los grandes accesos a Andalucía, que es el Camino Real desde Madrid, o el camino, por ejemplo, otra de las rutas transitadas, que es el que comunica los dos grandes puertos del 18 y también del 19, que son Cádiz y Málaga, a través de las sierras malagueñas, las fuentes más ricas para conocer realmente estos caminos y desempolvar la memoria de aquellos tiempos nos la ofrecen sus usuarios. Y es que eso es principalmente la base documental que les traigo, la memoria que nos ofrecen los usuarios de aquellos caminos. Quizá de todos las más interesantes son las memorias de los extranjeros que por primera vez se enfrentaron a aquellos caminos, encontrándose en ellos realmente lo que recogen en el 19 los románticos, auténticas aventuras, y son estas las que quiero un poco desempolvarles. Y es que Andalucía, y afortunadamente para nosotros, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta nuestros días, va a disponer de una de las colecciones de memorias más amplias de viajeros de toda la historia del género de la literatura de viajes. Si nosotros seguimos a estos viajeros por el devenir de sus itinerarios, podemos conocer aquello que los documentos oficiales, como les digo, no nos pueden ofrecer y que solamente ellos pueden devolvernos como memoria de un tiempo ya completamente perdida, que refleja unas experiencias ya imposibles. Por ellos y gracias a que nos subimos con ellos en las mulas o nos montamos con ellos en las diligencias, leyendo y hojeando sus libros, sabemos que a lo largo de todo el siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX, por los diferentes caminos andaluces, el viajero se cruzaba con gente, porque en algunas rutas pasaban incluso jornadas completas sin encontrarse con nadie en el camino. Si se cruzaban, como les digo, se encontraban pues con una gran naturalidad viejas literas de principios del siglo XVIII, sillas de postas, caballos de postas, mulas,
Es decir, diversos medios de transporte, algunos muy antiguos, arrastrados de finales del 17, o bien simplemente, como les he dicho, a hombres montados a caballos y a mulas, incluso para hacer recorridos muy largos, como les explicaré ahora, incluso para enfrentarse a serranías completas, como puedan ser las de Sevilla o Cádiz, donde solamente las de Málaga y Cádiz, donde solamente se podía recorrer el camino, los itinerarios, a través de mulas o a través de caballos. También podía optarse solo por trasladarse, como les digo, con estos animales. Pero cuando lo hacemos con ellos nos vamos a dar cuenta de que las rutas de Andalucía en el 19 y en el 18, en la primera mitad del 19 y todo el 18, están llenas de carencias. Y les voy a resumir cuáles son esos problemas principales o esas carencias con las que se encuentran. Por una parte está la incomodidad de los carruajes. Cuando no cogen mulas o caballos y se montan en carruajes, lo que más les asombra es la mecánica de estos carruajes de postas, por ejemplo, o de las calesas, porque carecen de ensamblajes adecuados, modernos, que les permitieran hacer cómodos los viajes. Es decir, carecen de ballestas, de muelles, de lo último que ellos van encontrando en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en los caminos, y que les hacía un traqueteo insoportable, les hacía larguísimos los caminos por las dificultades. A veces incluso se llegan a viajar por las molestias que encuentran en el cuerpo. Salen totalmente, algunos de ellos dicen, doloridos de los carruajes, ¿no? Otra de las dificultades ya viene de la propia naturaleza del camino. Se debe sobre todo a la situación de las rutas. La mayoría de las rutas, a excepción del camino de postas y de las rutas que conducen a Cádiz desde los puertos, la mayoría de estas rutas apenas habían experimentado algún tipo de reformas. Otra, y esta sí les sonará más si están familiarizados sobre todo con la literatura romántica sobre Andalucía, es la inseguridad del viaje. La inseguridad no se centra solamente en el miedo a ser atracado o asesinado, que era permanente desde que se entraba en Andalucía, se hiciera por donde se hiciera, incluso en el camino de postas, en el camino más transitado de todos los andaluces, que es el que media pues desde Sierra Morena, viniendo desde Madrid, ahora les explicaré, hasta Cádiz. El miedo no se podía sentir solamente ahí, sino por supuesto en la serranía, sino que ese temor o esa inseguridad prevenía sobre todo por los altercados, y esto es lo más singular que venía del viaje. Raro es el viajero al que no empiezan a ocurrirle cosas como se le rompe el eje del carruaje debido a que el firme no está bien, el coche se les engancha en barrizales de los que no pueden salir, se encuentran las rutas comidas de piedras provocadas desde desprendimientos que llevan allí, sabe Dios desde cuándo, o sea, no son recientes y que ellos mismos con las manos tienen que retirar. En fin, bueno, y caminos, por supuesto, como vamos a ver en la serranía de Málaga, absolutamente desdibujados por la naturaleza de las aguas, las sequías, las lluvias, que prácticamente pues van siguiendo como pueden, viendo el paso de otros animales. Esto realmente es más problemático como motivo de inseguridad que lo que es realmente el miedo a ser atracado. Si nosotros repasamos, y son aficionados a la literatura de viajes, verán, por ejemplo, que a pocos los atracan. Siempre hablan de atracaron a, quitando a un americano que tiene un viaje de los más singulares, que se llama Alexander Slidell Mackenzie, que viene en dos ocasiones, una durante el gobierno de Fernando VII y otra después, porque Fernando VII le condena su viaje por insultos y por agravios a la monarquía, etcétera. Verán que a él es el único que le roban a punto de pistola en uno de estos caminos. A nadie más. No hay, al menos de los que yo he conocido, a ningún extranjero más que fuera atracado en un camino. Otro de los problemas es la desinformación. Los mapas y las recomendaciones que traían no se corresponden con la naturaleza a la que se enfrentan. Muchos de estos libros de viaje vienen con unos mapas que ellos traen, y en los que de repente comprueban en una gran parte de Andalucía que ni los tramos se corresponden con el tiempo que marcan. Las jornadas, por ejemplo, del camino de posta no la pueden hacer tal y como es recomendable porque no avanzan los caballos, no avanzan los carruajes. Y después se encuentran, pues, como les digo, con que esas rutas que a veces aparecen y que ellos imaginan perfectas, como es el caso de Twist en algunas zonas, Richard Twist se tiene que bajar del caballo y ponerse delante del caballo porque no caben los dos, y además por el miedo a caerse del caballo y perder, ¿no?, por zonas absolutamente llenas de precipicios. Esas rutas están marcadas en los planes, la imaginan y después no se corresponden con la realidad del camino. Bien.
Todo esto empieza a transformarse muy paulatinamente cuando en 1852 van a empezar a darse los primeros pasos para la instauración del servicio ferroviario y se hará pues buscando un destino que será Sevilla en primer lugar y desde Sevilla llegar hasta Cádiz posteriormente. Es decir, el antiguo camino de postas, del que ahora les hablaré, empieza a llenarse de tramos de ferrocarril que se inaugurarán en el año 1859 con la estación que ahora llamamos, y ya no es estación de Córdoba de Sevilla. Es cierto que ya existía y estaba funcionando desde 1856 un ferrocarril